Me llamo Isabel Martín, y la noche en que pregunté por los 1.600 euros frente a mi nieta, supe que nada volvería a ser igual. Fue durante una cena cualquiera en el piso de mi hija en las afueras de Valencia. La mesa estaba puesta como siempre, mantel beige, platos blancos, el guiso aún humeando. Yo había pasado todo el día pensando en esa pregunta, ensayándola en silencio, como quien se prepara para saltar al agua fría. Cuando por fin la hice, no levanté la voz ni cambié el tono. Simplemente miré a mi nieta y pregunté si el dinero que le enviaba cada mes seguía siendo suficiente. El tenedor de mi hija se quedó suspendido a medio camino en el aire. Ese gesto tan pequeño, tan cotidiano, fue más ruidoso que cualquier grito. En ese instante entendí que había tocado algo que llevaba años enterrado bajo sonrisas falsas, agradecimientos automáticos y una costumbre peligrosa dar por hecho que yo siempre estaría ahí pagando, callando, sosteniendo. Después de ese silencio incómodo, alguien cambió de tema. Creo que fue mi yerno. Habló del trabajo del tráfico, de cualquier cosa que no fuera yo. Yo asentí, sonreí y seguí comiendo como si nada. Pero por dentro algo se había roto con una claridad absoluta. Esa noche no dormí. Volví a mi pequeño apartamento, el mismo en el que llevo viviendo desde que enviudé hace 8 años. Un tercero sin ascensor, modesto, limpio, lleno de fotos antiguas y recuerdos que pesan más que los muebles. Me senté en la cocina con una taza de manzanilla ya fría y repasé mentalmente cada transferencia, cada excusa, cada mamá es solo este mes. Todo empezó cuando nació mi nieta. Mi hija estaba pasando una mala racha económica y yo acababa de empezar a cobrar la pensión de viudedad. No era una fortuna, pero tampoco me faltaba para vivir con tranquilidad. Solo hasta que se estabilicen, me dije. Luego vinieron los gastos del colegio, el coche, una mudanza, un ascenso que nunca llegaba. Y sin darme cuenta, ayudar dejó de ser un gesto voluntario para convertirse en una obligación silenciosa. Cada mes sin falta, los 1.600 euros salían de mi cuenta. Nadie me los pedía ya. Simplemente se esperaba que estuvieran. Si alguna vez insinuaba que ese mes iba justa, mi hija fruncía el ceño, mi yerno, suspiraba y yo me sentía culpable por siquiera mencionarlo, como si mi dinero no fuera mío sino parte del presupuesto familiar de otra casa. Lo más doloroso no era el dinero, era la forma en que había dejado de importar. Ya no me consultaban decisiones, solo me informaban. Las comidas familiares eran en su casa, nunca en la mía. Yo llevaba el postre, el vino y la tarjeta bancaria invisible que todos conocían. Mi nieta me quería, eso sí, pero me veía como algo fijo, seguro, eterno, como una pensión con piernas. La pregunta que hice en la cena no fue improvisada, fue el resultado de años de silencios mal entendidos, de confundir amor con sacrificio y sacrificio con sumisión. Yo misma había enseñado a mi familia que podía dar sin límites, y ahora estaba pagando el precio. Al día siguiente pedí cita con un asesor financiero del barrio, un hombre tranquilo de mi edad que me habló con claridad y sin condescendencia. Revisamos mis cuentas, mis ahorros, mi pensión. Me dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Isabel, usted no está ayudando. Usted se está anulando. Salí de allí con una mezcla de miedo y alivio. Miedo a lo que vendría después. Alivio por haber dicho en voz alta, aunque fuera a un desconocido, lo que llevaba tanto tiempo evitando. No llamé a mi hija, no di explicaciones. Seguí con mi rutina, pero algo había cambiado. Empecé a observar más y hablar menos, a escuchar cómo se referían al dinero a mí, a mis decisiones, y entendí que el respeto no se exige con gritos, sino con límites. La cena siguiente estaba prevista para la semana siguiente.
Yo sabía que volveríamos a sentarnos alrededor de esa mesa. Sabía que alguien acabaría sacando el tema, y también sabía, por primera vez en muchos años, que no iba a retroceder. Porque esa pregunta no era solo sobre dinero, era sobre dignidad, sobre qué lugar ocupaba yo en mi propia familia, y esa respuesta, aunque aún no la habían dado, estaba a punto de cambiarlo todo. La semana que siguió a aquella cena fue extrañamente tranquila. Nadie me llamó para preguntar si estaba bien. Nadie mencionó la pregunta, como si todos hubiéramos firmado un pacto silencioso para fingir que no había ocurrido. Yo también callé, no por miedo, sino porque necesitaba observar con claridad cómo había llegado hasta allí. Recordé el momento exacto en que ayudar dejó de ser algo puntual. Fue después de que mi hija se casara. Al principio mi yerno parecía agradecido. Siempre decía «Gracias, Isabel» con una sonrisa correcta y un apretón de manos firme. Pero con los años el tono cambió. El agradecimiento se volvió automático, luego desapareció. Y sin darme cuenta, yo también cambié, dejé de esperar nada a cambio. En España, a las madres, se nos educa para aguantar, para poner a la familia por delante de todo, incluso de nosotras mismas. Yo crecí escuchando que una buena madre no cuenta, lo que da no reclama, no se queja. Y así fui criando a mi hija, con el ejemplo equivocado de una mujer que siempre estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Cuando mi hija me llamó por primera vez para pedirme ayuda, lo hizo llorando. El alquiler la guardería el coche que se había estropeado. Solo este mes mamá me dijo. Yo no dudé, nunca dudé. Abrí la aplicación del banco, hice la transferencia y sentí alivio. Alivio por ser necesaria. Ese alivio fue adictivo. Mes tras mes el dinero salía de mi cuenta con la misma puntualidad que la pensión entraba. Yo ajustaba mis gastos, cancelaba pequeños caprichos, retrasaba arreglos en casa. Me decía que era temporal, que pronto todo mejoraría. Pero lo temporal se convirtió en norma y la norma en obligación. Lo más peligroso fue que nadie volvió a pedirme permiso. El dinero simplemente se daba por hecho. Si alguna vez insinuaba que quizá ese mes no podría enviar la cantidad completa, mi hija se ponía nerviosa. «¿Qué vamos a hacer entonces?», preguntaba. «No, ¿estás bien? ¿No? ¿Te pasa algo?». Solo números, cuentas, problemas que no eran míos, pero que yo cargaba como propios. Mi yerno, por su parte, empezó a opinar sobre cómo debía organizar mis gastos, sobre si realmente necesitaba viajar, sobre si no era mejor que siguiera ayudando a la familia. Nunca lo decía de forma directa, siempre con frases suaves, casi razonables. Pero el mensaje era claro, mi dinero tenía un destino y no era yo. Con el tiempo mi nieta creció viendo esa dinámica como algo normal. Para ella yo era la abuela, que siempre estaba, la que ayudaba, la que no decía que no. No me culpé por eso. Los niños aprenden lo que ven, y lo que veía era una mujer mayor que daba sin condiciones. Hubo pequeños gestos que me dolieron más de lo que admití, decisiones tomadas sin consultarme, comidas familiares a las que me invitaban a última hora, comentarios sobre lo difícil que era depender de una pensión como si yo fuera una carga emocional y no un apoyo económico constante. Yo sonreía, siempre sonreía. Pero algo empezó a resquebrajarse cuando me di cuenta de que ya no me sentía parte de la familia, sino un recurso, una línea fija en su presupuesto, un ingreso previsible. Y eso, para una mujer de mi edad, duele más que la soledad. La pregunta que hice en la cena fue el resultado de muchas noches de insomnio. No fue un ataque, fue una comprobación. Quería saber si alguien era consciente de lo que significaba ese dinero para mí.
Si alguien se había detenido a pensar que detrás de esos euros había una vida, una viuda, una mujer que también tenía derecho a decidir. La reacción de mi hija lo dijo todo. Ese tenedor suspendido no fue sorpresa, fue miedo. Miedo a perder algo que había dado por seguro. Y en ese gesto entendí que ayudar sin límites no es amor, es renuncia. Esa semana empecé a escribir. No cartas, sino notas para mí misma. Anoté fechas, cantidades, conversaciones. No por rencor, sino por claridad. Necesitaba ver la historia completa sin adornos. Y lo que vi no me gustó. Había permitido que ayudar se convirtiera en una obligación porque confundí el rol de madre con el de salvavidas permanente. ¿Nadie me obligó? Fui yo quien no puso límites, y ahora para recuperar el respeto tenía que empezar por recuperarme a mí. No sabía aún cómo ni cuándo hablaría, pero sí sabía algo con absoluta certeza: no podía seguir así. Porque cuando ayudar te deja vacía, deja de ser ayuda. Y yo estaba cansada de sentirme invisible en la vida que yo misma financiaba. No hubo una discusión inmediata después de aquella cena. Eso fue lo que más me inquietó. En lugar de reproches, recibí mensajes neutros. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Frases correctas, limpias pero vacías. Nadie mencionó el dinero. Nadie mencionó la pregunta. Era como si todos estuviéramos caminando sobre un suelo agrietado, fingiendo que no existía. Con el paso de los días empecé a notar algo más incómodo: el desprecio silencioso. No era un insulto directo, sino pequeños gestos que juntos formaban una verdad difícil de ignorar. Mi hija tardaba más en responder. Mi yerno ya no me miraba a los ojos cuando hablábamos. Y en una conversación que creían privada, escuché algo que terminó de abrirme los ojos. Fue por casualidad. Había pasado por su casa para dejar unos documentos antiguos que mi nieta necesitaba para el colegio. No me oyeron entrar del todo. Desde el pasillo escuché a mi yerno decir en voz baja pero clara: «Mientras tu madre siga pagando, no hay problema. Ya se le pasará». Me quedé quieta. No sentí rabia, sentí vergüenza, no por ellos, sino por mí. Porque en esa frase estaba condensado todo mi silencio, mi esfuerzo, mi dinero, reducidos a una molestia pasajera, algo que se tolera hasta que vuelve la normalidad. No entré en la habitación. Dejé los papeles sobre la mesa del recibidor y me fui sin despedirme. Caminé varias manzanas sin rumbo, respirando hondo, intentando ordenar lo que sentía. En ese momento, comprendí que el desprecio más profundo no siempre se grita. A veces se susurra, convencido de que no serás escuchada. Esa noche recordé otras escenas que había decidido olvidar, comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mis ideas antiguas, sobre cómo debía gastar menos en tonterías. Nunca me lo dijeron como una orden, pero siempre como una sugerencia. Y yo, por no crear conflictos, aceptaba. Siempre aceptaba. En las reuniones familiares ya no se me preguntaba qué opinaba. Las decisiones venían tomadas. Yo asentía, sonreía y sacaba la cartera invisible. Nadie me exigía nada porque no hacía falta. Yo ya había aprendido mi papel. En España hablamos mucho de respeto a los mayores, pero a veces ese respeto se queda en palabras bonitas. En la práctica, muchos confunden cuidado con control, ayuda con derecho adquirido. Yo había permitido que mi familia confundiera mi generosidad con debilidad. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mi nieta estaba aprendiendo ese mismo patrón. No porque fuera mala, sino porque crecía viendo a una abuela que siempre daba y nunca decidía. Y yo no quería dejarle ese legado. No quería que creyera que el amor se mide en transferencias mensuales. Decidí entonces no confrontar aún.
No iba a explotar en una discusión que solo confirmaría su idea de que yo exageraba. En lugar de eso, opté por observar con más atención. Escuché cómo hablaban del dinero de los planes de los apoyos familiares, y cada vez era más evidente que yo había dejado de ser persona para convertirme en recurso. Empecé a recuperar espacios pequeños. Dije que no a un plan que implicaba gasto. Cancelé una transferencia por error. Observé las reacciones, el nerviosismo, las llamadas, las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Te ha pasado algo, mamá? No preguntaban por mí, preguntaban por el dinero. Ese fue el punto de no retorno. Comprendí que si no ponía límites claros, el desprecio seguiría creciendo incluso aunque yo siguiera ayudando. Porque cuando das sin condiciones, enseñas a los demás que no tienes valor propio. Y eso, a mi edad, era una lección que me negaba a seguir reforzando. No quería venganza, no buscaba castigar. Lo que quería era recuperar mi lugar. Ser madre, ser abuela, pero también ser mujer, con voz con derecho a decidir con dignidad. Y para eso, el silencio ya no era suficiente. Necesitaba un plan, tranquilo, firme, irreversible. Esa noche escribí una sola frase en mi cuaderno: ayudar no me hace menos, pero permitir el desprecio sí. Y supe que pronto, muy pronto tendría que decirlo en voz alta. No dije nada después de aquello, ni a mi hija ni a mi yerno. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que hablar sin un plan solo serviría para que me volvieran a colocar en el mismo sitio de siempre: la madre exagerada, la abuela sensible, la mujer mayor que no entiende cómo están las cosas hoy. Así que elegí el silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de intención. Durante semanas, seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Bajaba cada mañana a comprar el pan, hablaba con la vecina del segundo, regaba las plantas del balcón. Pero por dentro, estaba haciendo algo que no había hecho nunca: pensar en mí con seriedad. No como madre, no como apoyo, no como solución, sino como persona. Pedí otra cita con el asesor financiero. Esta vez llevé una libreta con todas las anotaciones que había hecho, fechas, cantidades, transferencias. Las miramos juntas una por una. Cuando terminé me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Isabel me dijo: usted puede seguir ayudando si quiere, pero no de esta forma. Está comprometiendo su tranquilidad futura. Hablamos de mi pensión, de mis ahorros, de lo que necesitaría dentro de 10 o 15 años. Me explicó con paciencia algo que nadie me había dicho antes. Ayudar a los hijos no significa poner en riesgo la propia vejez. Salí de allí con números claros y una certeza aún más clara: yo había cruzado una línea peligrosa. También pedí asesoramiento legal, no porque quisiera demandar a nadie, sino porque necesitaba saber dónde estaba parada, qué era mío, qué podía decidir, qué no. Aprendí más en una hora que en años de buena fe malentendida. Nadie tenía derecho a mi dinero, nadie podía exigirme nada. Todo lo que había dado era voluntario, y lo voluntario se puede detener. Esa información no me dio poder, me dio calma. Empecé entonces a cambiar pequeñas cosas. No anuncié nada, simplemente ajusté. Reduje gastos innecesarios, retomé actividades que había abandonado por no gastar de más. Volví a ir al cine los martes, a tomar café con amigas, a comprar libros sin sentir culpa. Cada pequeño gesto era una forma de recordarme que yo también tenía derecho a disfrutar de lo que había trabajado toda mi vida. Mientras tanto, observaba a mi familia con una distancia nueva. Notaba cómo hablaban de planes futuros, contando conmigo sin preguntarme. Este verano podremos hacer esto, el año que viene será más fácil.
Yo escuchaba, no corregía, no afirmaba, solo escuchaba, y ese silencio empezaba a incomodarles. Mi hija fue la primera en notarlo. Un día me llamó y me preguntó si me pasaba algo. Le dije la verdad más simple. Estoy pensando. No insistió. Creo que no sabía qué hacer con una madre que no explicaba ni se justificaba. Mi nieta, en cambio, empezó a acercarse más. Me preguntaba cosas, quería pasar tiempo conmigo. Con ella no había tensión, solo curiosidad. Y eso me confirmó algo importante: los límites no rompen los vínculos sanos, solo incomodan a quienes se benefician del desequilibrio. El silencio como plan no fue fácil. Hubo momentos en los que quise decirlo todo, sacar las cuentas, reprochar, pero me contuve, porque esta vez no quería reaccionar. Quería decidir, y decidir con serenidad requiere tiempo. Cada noche repasaba mentalmente la conversación que sabía que tendría que llegar. No sería una pelea, no habría gritos ni reproches, sería una afirmación, una línea clara, y por primera vez en muchos años yo iba a marcarla. No estaba dejando de querer a mi familia, estaba dejando de desaparecer por ellos. Cuando sentí que estaba preparada, acepté la invitación a otra cena. La misma mesa, el mismo piso, la misma vajilla. Pero yo ya no era la misma mujer que se sentó allí semanas atrás. Esta vez no iba a lanzar una pregunta, iba a dar una respuesta. Y ellos aún no lo sabían, pero esa noche el silencio iba a cambiar de lado. La casa estaba igual que siempre. El mismo olor a comida recién hecha, la misma mesa colocada con cuidado, el mismo murmullo de la televisión encendida en segundo plano. Si alguien hubiera entrado en ese momento, habría pensado que era una cena familiar normal. Pero yo sabía que no lo era. Lo supe desde que crucé la puerta. Mi hija me saludó con un beso rápido. Mi yerno sonrió correcto, distante. Mi nieta corrió a abrazarme como hacía antes, y ese gesto fue lo único que me recordó por qué estaba allí. Me senté despacio, dejé el bolso a mi lado y respiré hondo. Nadie habló del dinero, nadie habló de la última vez. Todos fingíamos normalidad con una precisión casi ensayada. Durante los primeros minutos comimos en silencio. Yo observaba. Observaba cómo mi hija evitaba mirarme directamente, cómo mi yerno hablaba de su trabajo con un tono demasiado alegre, cómo mi nieta contaba cosas del colegio sin notar la tensión que flotaba en el aire. Y entonces entendí que si no hablaba, yo nadie lo haría, y el silencio volvería a cubrirlo todo como siempre. Dejé los cubiertos sobre el plato y levanté la mirada. «Quiero deciros algo», dije con voz tranquila. El efecto fue inmediato. Mi hija se quedó rígida. Mi yerno dejó de sonreír. Mi nieta me miró con curiosidad. Nadie interrumpió. Nadie se atrevió. He estado pensando mucho, continué, en estos años, en cómo hemos llegado hasta aquí, en lo que ha sido ayudar y en lo que ha dejado de serlo. Mi hija abrió la boca, pero no dijo nada. Yo seguí. Durante mucho tiempo os he enviado dinero cada mes. Lo he hecho porque os quiero, porque creí que era lo correcto, porque pensé que así protegía a la familia. Pero ayudar no puede significar desaparecer, y eso es lo que me ha pasado. Mi yerno se movió incómodo en la silla. «Isabel, nadie te ha obligado», empezó. Levanté la mano despacio. «Lo sé. Y precisamente por eso necesito decirlo ahora, porque no se trata de obligación, sino de costumbre, y las costumbres también hacen daño cuando no se revisan». Miré a mi hija. He sentido que mi papel en esta familia se reducía a una transferencia mensual, que mis decisiones ya no importaban, que mi vida era secundaria, y eso no es amor, es dependencia.
El silencio era tan espeso que casi se podía tocar. Mi nieta bajó la mirada. Mi hija respiraba rápido. Mi yerno apretaba los labios. Por eso dije con la voz firme, a partir de este mes dejaré de enviar los 1.600 euros. La reacción fue inmediata. ¿Cómo que vas a dejar de enviarlos?, exclamó mi hija sin poder contenerse. Mamá, eso lo tenemos organizado así, contamos con ese dinero. Lo sé, respondí, y ahí está el problema. Mi yerno habló entonces con un tono que intentaba ser razonable. Pero Isabel, sabes que ahora mismo no podemos permitirnos ese cambio, no es el momento. Lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Para mí tampoco lo era, dije, y aún así seguí, mes tras mes, sin preguntar si yo podía, si yo quería, si yo necesitaba algo. Mi hija empezó a llorar. Solo queríamos ayudar a la niña, dijo señalando a su hija. Me incliné hacia ella. Y eso lo entiendo, pero ayudar a un niño no puede significar anular a una madre. No puede significar que una abuela deje de tener voz. No puede significar que yo tenga miedo de gastar mi propio dinero. La habitación se llenó de emociones mezcladas, culpa, enfado, miedo. Nadie gritó, nadie insultó, pero todo se dijo con una crudeza que ya no podía deshacerse. No os estoy abandonando, añadí. Estoy poniendo un límite. Seguiré siendo vuestra madre, vuestra abuela, pero no vuestro sostén económico permanente. Mi nieta levantó la vista entonces. Abuela, ¿ya no nos quieres?, preguntó con voz pequeña. Ese fue el momento más difícil. Me levanté, fui hasta ella y le tomé las manos. Te quiero más que a nada, le dije. Y precisamente por eso quiero que aprendas algo importante: el amor no se compra y tampoco se exige. Nadie habló después de eso. La cena terminó sin postre. Me despedí con calma, sin dramatismos. Al salir sentí algo que no había sentido en años, miedo sí, pero también una paz profunda. Había dicho la verdad, y aunque doliera, ya no había vuelta atrás. Los días posteriores a aquella cena fueron más largos de lo que imaginé. No hubo llamadas inmediatas, ni mensajes furiosos, ni disculpas apresuradas. Hubo silencio, un silencio distinto al que yo había usado durante años. Esta vez no era un refugio, sino una consecuencia. Al principio me pregunté si había hecho lo correcto. Me despertaba por la noche repasando cada frase, cada gesto. Pensaba en la cara de mi hija, en el llanto contenido de mi nieta, en la rigidez de mi yerno. Pero cada vez que la duda me asaltaba, volvía a una sensación clara y firme. Por primera vez en mucho tiempo había sido honesta. La primera en llamar fue mi hija 4 días después. Su voz sonaba cansada, no enfadada. «Mamá», dijo, «esto nos ha descolocado mucho». No me disculpé, tampoco ataqué. «Lo sé», respondí. «A mí también me descolocó darme cuenta de cómo estaba viviendo». Hablamos durante casi 1 hora. No fue una conversación fácil. Mi hija se defendió, justificó, explicó. Yo escuché. Por primera vez no interrumpí para tranquilizarla ni para ofrecer soluciones. Solo escuché. Y cuando terminó le dije algo que nunca antes había dicho: «Ahora te toca a ti resolver lo que te corresponde». Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Luego un suspiro. «Supongo que sí», admitió. Con mi yerno la conversación llegó más tarde. Me llamó una tarde directo, sin rodeos. Me dijo que se sentía atacado, que no era justo, que yo siempre había ayudado. Le respondí con calma que ayudar no crea derechos permanentes, que la gratitud no puede convertirse en exigencia. No sé si lo entendió del todo, pero al menos dejó de discutir. Las semanas siguientes fueron extrañas. Dejé de recibir invitaciones constantes. Las comidas familiares se espaciaron.
noté distancia, frialdad, y aunque dolía, también era una señal clara, el equilibrio estaba cambiando. Y cuando el equilibrio cambia, las relaciones se reordenan. Yo, por mi parte, empecé a notar cambios en mí, no solo económicos. Dormía mejor, caminaba sin esa presión constante en el pecho. Empecé a planificar cosas a largo plazo sin preguntarme si podía permitírmelo moralmente. Volví a pensar en viajes pequeños, en cursos, en proyectos aplazados. Hubo momentos de soledad, sí, especialmente los domingos, pero aprendí algo importante: la soledad elegida pesa menos que la compañía que te borra. Un día mi nieta me escribió un mensaje. Decía que me echaba de menos, que quería venir a pasar la tarde conmigo. Cuando llegó, hablamos de cosas simples, del colegio de sus amigas. En un momento me miró y dijo: «Mamá está muy nerviosa desde aquella cena». La miré con suavidad. A veces los adultos nos ponemos nerviosos cuando las cosas cambian, le expliqué. Pero cambiar no siempre es malo. Me abrazó fuerte y supe que al menos con ella el vínculo seguía intacto. Con el tiempo mi hija empezó a hablar de ajustes, de decisiones nuevas, de asumir responsabilidades. No fue inmediato ni perfecto. Hubo reproches velados, silencios incómodos, pero también hubo algo nuevo: respeto. Ya no se daba por hecho que yo debía estar. Me preguntaban. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambió todo. Entendí entonces que las consecuencias no eran un castigo, sino una oportunidad. Para ellos, de madurar. Para mí, de envejecer con dignidad. No había ganado una batalla, había recuperado un lugar. Y aunque sabía que el camino hacia una verdadera reconciliación aún no estaba completo, también sabía algo fundamental: ya no iba a retroceder. Porque el respeto que se pierde una vez puede recuperarse, pero el que se regala sin límites se pierde para siempre. El tiempo hizo lo que ninguna discusión habría conseguido. No borró lo ocurrido, pero lo colocó en su sitio. Pasaron meses. El invierno dio paso a una primavera suave, de esas que en Valencia llenan las calles de luz y hacen que todo parezca un poco más posible. Yo seguía con mi vida más tranquila, más consciente de cada decisión. Y poco a poco mi familia también empezó a cambiar. La primera señal fue una invitación distinta. No era una cena como siempre ni una reunión improvisada. Mi hija me llamó y me dijo: «Mamá, ¿te apetece venir a comer el domingo? Nos gustaría hablar». No añadió nada más, y por primera vez sentí que esa invitación no venía cargada de expectativas ocultas. Acepté. Ese domingo la mesa era la misma, pero el ambiente no. No había prisas ni nervios exagerados. Mi yerno me saludó con respeto, sin la rigidez de antes. Mi hija parecía más serena, aunque cansada, y mi nieta, como siempre, fue directa a abrazarme. Después del café, mi hija habló. «Estos meses han sido duros», dijo. «Hemos tenido que reorganizarnos, renunciar a cosas, asumir errores». Y hizo una pausa. «Quería decirte que lo siento». No fue una disculpa perfecta ni larga, pero fue sincera, y a mi edad he aprendido a reconocer la sinceridad cuando aparece. «Yo también lo siento», respondí, «por no haber hablado antes, por haber creído que callar era protegeros». Mi yerno intervino entonces. No se justificó. Dijo algo simple pero importante. No supimos ver el límite, y eso también es nuestra responsabilidad. No fue un momento grandioso, no hubo lágrimas ni abrazos dramáticos. Fue algo más valioso, un reconocimiento mutuo, la aceptación de que todos habíamos cometido errores y de que ninguno necesitaba humillarse para reparar lo roto. A partir de ahí, la relación cambió de forma natural. Ya no había transferencias mensuales,
Si yo decidía ayudar en algo concreto, lo hacía porque quería, no porque se esperaba. Y cada vez que lo hacía, recibía algo que antes había desaparecido agradecimiento real. Mi nieta empezó a hacerme preguntas distintas, no sobre dinero, sino sobre mi vida, sobre cómo era antes, sobre qué quería hacer ahora. Un día me dijo, abuela, quiero ser como tú cuando sea mayor, fuerte. Esa frase valió más que cualquier cantidad de dinero. Hoy sigo viviendo en mi piso con mis plantas, mis libros y mis rutinas. Sigo siendo madre y abuela. Pero también soy una mujer que aprendió quizá tarde que el amor sin límites puede convertirse en una jaula, que ayudar no significa desaparecer, y que el respeto empieza cuando una se respeta a sí misma. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, quiero decirte algo con cariño y claridad. No es egoísmo poner límites, es responsabilidad. Especialmente cuando ya has dado tanto. Nadie tiene derecho a tu silencio, a tu dinero, ni a tu dignidad, ni siquiera la familia. Hablar a tiempo puede evitar años de resentimiento. Callar por miedo solo alarga el dolor. Y enseñar a los más jóvenes a respetar empieza por mostrarles cómo se hace. Si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela con alguien que la necesite, quizá con una madre, una abuela o contigo misma. Y si quieres seguir escuchando historias reales de personas que aprendieron a recuperar su voz, te invito a acompañarnos. A veces escuchar es el primer paso para cambiar.